Bueno, si quiere vete para tu casa. Vete aquí medio. Sienta bien ahí. Acuérdate de que tienes el... A ver si está al lado mío, que a buen árbol se arrima. Dios, no te veo mío. Seguimos hablando del libro de Hebreo. Vamos estudiando el libro de los Hebreos. Y me gustaría que alguien nos diera un pequeño resumen de lo que hemos hablado desde el principio hasta ahora. Déjame buscar mis espejuelos. ¿Ok? Vamos a ver. Alguien que me dé un resumen de lo que se acuerde. Lo que se acuerde desde que empezamos el estudio al libro hasta ahora. Vamos a ver. Ya nosotros tenemos que tener algún bosquejo, ¿verdad?, en la mente sobre el libro. Millo. El autor va haciendo un recuento de las excelencias que corresponden a Jesucristo, comparándolas con algo similar que procede de la escritura hebrea, pero que entonces él las expande y dice es más excelente que los ángeles, es más excelente que los profetas, es más excelente, y después explica por qué. O sea, la intención del autor, primeramente, es animar, ¿verdad?, a ese grupo de hombres y mujeres que están pensando en claudicar en la fe, volver otra vez al judaísmo o a la ley, debido pues precisamente a la presión, ¿verdad?, a la persecución que están teniendo y que están sufriendo. Y entonces, con eso en mente, el autor de los Hebreos comienza a presentarles a ellos que ellos están en el verdadero, están confiando en aquel en el cual se cumplen todas las cosas que están escritas donde en el Viejo Testamento, en la vieja ley, ¿verdad? Que todo lo que está en la ley, todos los ritos, todos esos rituales ceremoniales, todas esas cosas apuntaban a ¿quién? A Cristo, ¿verdad? Y como esa es su intención, él comienza el libro básicamente estableciendo un puntillazo, por así decirlo, ¿no? Y comienza a comparar a Cristo, como dice Millo, a compararlo con los profetas, con los ángeles, con Moisés, ¿verdad?, con el reposo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del sacerdocio. Fíjense cómo él lleva un orden, ¿verdad? Un orden que es un orden que va en aumento hasta llegar al punto que él quiere, ¿no? Mas, sin embargo, en esos primeros 5 versículos del libro, él establece bien claro la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, porque lo pone al nivel de ¿quién? Lo pone básicamente a nivel de Dios, le da esa connotación divina, ¿verdad? Y comienza entonces el libro diciendo: Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y entonces menciona 7 excelencias de ese Hijo, ¿verdad? Dice que Él es el creador, fue el creador, ¿verdad? Él es el heredero de todas las cosas. Eso es lo primero que Él dice, ¿verdad? El heredero de todas las cosas. Luego dice que es el creador, asimismo, del universo. Que Él es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia. Él dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense que esas primeras 5 definiciones que hace de Cristo, está hablando en su labor divina, ¿verdad? Allá arriba, en lo celestial. Pero de momento, y él dice, y habiendo purificado nuestros pecados, o sea, ya entonces lo pone en su nivel terrenal, ¿verdad? Lo pone en su nivel terrenal, a pesar de que es el creador, el heredero, creador de todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero también purificó nuestros pecados, ¿verdad? A través de su sacrificio, ¿verdad? Y dice luego, y se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? En la majestad se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas esas cosas es el comienzo del libro. O sea, él quiere dejar bien claro que ese es el declarado Hijo de Dios.
Ese es el Mesías. La comparación con los ángeles y Moisés. Luego entonces habla de la comparación con los ángeles. Dice que es superior a los ángeles. ¿Verdad? Superior a los ángeles. Luego da una exhortación. Dice, pues sí, señores, si la ley fue dada por los ángeles y conllevó justa retribución, o sea, hubo castigo para aquellos que transgredieron esa ley, ¿verdad? ¿Cuánto más recibirán aquellos castigos por haber transgredido ¿qué? A la ley de Cristo, al verdadero, que habló directamente a la revelación máxima de Dios, ¿verdad? Y que vino acompañada con señales y con prodigios y también con el Espíritu Santo. O sea, acuérdense que él está hablando a los creyentes, y si son creyentes tienen que tener el Espíritu de Dios en sus vidas, ¿no? O sea, y ese Espíritu le está dando testimonio a ellos de que son ¿qué? Hijos de Dios. Pero a pesar de todo eso, imagínense usted, ¿verdad? Irme hacia atrás con todo eso, ¿verdad? Que tenemos, pues eso es un poquito difícil, ¿verdad? De considerarlo. Luego habla de que después de esa exhortación, después de haberlo comparado con los profetas, lo comparó con los ángeles, le da esa exhortación. Luego después lo va a comparar con ¿qué? Con Moisés. ¿Verdad? Lo va a comparar con Moisés. Dice que es superior a Moisés, porque Moisés hizo una casa terrenal, pero ese hizo una casa ¿qué? Celestial. Y esa casa celestial está compuesta ¿de quién? ¿Cuáles son las piedras que componen esa casa? Esas piedras somos tú y yo. Él hizo una casa celestial compuesta ¿de quién? De nosotros mismos, en la cual Él es el fundamento. Él es la principal piedra del ángulo. Y esa casa es hecha ¿qué? En los cielos con nosotros mismos. Nosotros cada uno somos ¿qué? Piedras de esa casa, ¿verdad? De esa casa espiritual. Por lo tanto, superior a Moisés, ¿verdad? Y luego nos habla de quién. Nos habla de que el reposo, el reposo que trae Dios es superior al reposo que le prometió ¿quién? No. ¿Quién? El mismo Dios a Moisés. Había una promesa de reposo al pueblo, ¿verdad? Pero ese reposo lo iba a traer ¿quién? Ah, sí, a través de Moisés en Canaán. En Canaán, pero no fue de Moisés, fue Josué. ¿Okay? El reposo prometido, ¿verdad? Ellos decían, los voy a llevar a esa tierra que fluye leche y miel y allí tendrán reposo, ¿verdad? Pero ese no era el reposo que Dios quería para su pueblo. Había algo mayor, y eso lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Es Jesús. Desde el séptimo día que Dios reposó de las obras, ¿verdad? Que había desarrollado. Dice que ese séptimo día Él reposó de toda la obra que había hecho y bendijo el día, ¿verdad? Y cuando le dio la ley a Moisés, dijo ese cuarto día que el hombre va que no hará obra alguna. No hará obra alguna, sino que ese día va a ser ¿para qué? Para meditar, para reposar, para darle gracias a Dios por las virtudes que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y esa disciplina conllevaba ¿qué? ¿Qué conllevaba esa disciplina? ¿Qué necesita esa disciplina? Yo dejar de trabajar un día. Descanso, reposo. Pero ¿qué conlleva? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere que yo haga, verdad? Yo tengo que poner mi confianza en el Señor. La fe. O sea, acuérdense, la fe, ¿verdad? Yo tengo que tener confianza en el Señor, porque también Dios le pedía que dejaran descansar la tierra un año. Exacto. Que cada séptimo año dejaran descansar la tierra. Todos esos pedidos, ¿verdad? Todos esos mandamientos requerían ¿qué? Requerían la fe y la confianza del hombre, ¿verdad? Y Dios sabía que cuando el hombre ponía esa confianza y esa fe en ese Dios, en ese mandamiento, estaba ¿qué? Entonces era que iba a recibir ¿qué? El verdadero reposo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ese reposo, el reposo que Dios ofrece es superior a una tierra terrenal. Es un reposo que es un reposo que usted lo lleva consigo mismo, ¿verdad? Porque pone su confianza en el Señor. No depende de circunstancias ninguna, ¿verdad? Y desde el principio Dios siempre le ha prometido al hombre ese tipo de reposo. Y ese es el reposo que le ofrece que Cristo, ¿verdad? Precisamente a quién? A todos, ¿verdad? Que creen en Él. Es la paz.
Por eso es que cuando el autor presenta la experiencia histórica de Israel, cuando está a punto de conquistar la tierra, ¿qué hace Israel? Desobedece, se rebela contra Dios. Y dice que esa generación completa no pudo entrar en el reposo prometido. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Hubo incredulidad. La pregunta que yo les hacía la semana pasada: ¿cómo es posible que esa nación, viendo todos esos milagros, todos esos prodigios, todas esas señales, hubiese caído en semejante condición? ¿Se acuerdan? Esa fue la pregunta. Lo que pasa es que venían con un background de idolatría y cuánta cosa hay. Bueno, entonces pues, comenzamos aquí a meditar sobre eso, ¿verdad? Y cómo es posible que una persona que haya visto tantos milagros pueda caer en esa condición. ¿Y cuál fue la conclusión a la cual llegamos? Vamos a ver. Porque eso fue lo más importante de la clase pasada. Se no caer en la condición de endurecimiento de corazón. Evitar el endurecimiento que me lleva ¿a dónde? A la incredulidad, a la rebelión. Y estoy hablando de personas que están caminando en el Señor. Como yo evito, Israel caminó con Dios a través del desierto, mas sin embargo a la hora de la verdad, en su corazón lo que había era ¿qué? Incredulidad. A pesar de haber visto tantas señales, ¿cómo entonces evitamos eso? A través de la palabra. A través de establecer ¿qué? Una relación íntima con Dios, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Mantener una condición, una comunión íntima, continua con el Señor. Ese contacto continuo, ese leer la palabra, ese confesar sus promesas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la información que recibimos es mucha. Manifestar la obediencia. Y si no, ¿se acuerdan de aquello? Y si me desconecto, si mi frecuencia se desconecta y si mi oído se desconecta de escuchar a Dios y empiezo a escuchar otras cosas, mi corazón va recibiendo información que va poco a poco endureciéndome. Tiene que estar en sintonía. Tengo que mantenerme en sintonía con el Señor. Y en la medida que yo me mantengo en sintonía con el Señor, voy a confiar en sus promesas. Y en la medida que yo confío en sus promesas, entonces el reposo va a estar en mí. Va a haber confianza, va a haber descanso, voy a descansar en el Señor. Paz. Va a haber paz en el corazón. Hablando del reposo, Ajá. no del reposo que tú estás hablando. Ajá. Cuando Dios instituyó el séptimo día del reposo, los judíos fueron bien obedientes al reposo. Tan obedientes fueron que se mudaron pasado. Ellas parecieron no hacían nada el sábado. Pero era difícil para ellos hacerlo, ¿sabes por qué? Porque esa era una nación que le gustaba mucho negociar. Y ese día era cuando más ventas había. Y eso fue poco a poco diluyéndose en el pueblo. Ahí esas eran las mejores, ahí era que se daban los mejores negocios. Pues mejor era hacer en otras palabras, tiene que haber confianza. Cuando yo confío en el Señor, mire, puede parecer el mejor negocio. O sea, acuérdense que el enemigo quiere que anteponer cualquier cosa entre Dios y usted. Correcto. Y él te va a ofrecer cualquier cosa para que no sea para que tú puedas reemplazar ok, déjame dejarlo para más después. Le da más importancia a lo que te aparece, que tú crees que es más importante que Dios. Y si el enemigo logra eso, ya establece una cabeza de playa en tu vida. Ahí va la pelea uno, porque si tú eres un realtor y te dan una cita, un negociazo para las 8 de la noche, dices, no, yo tengo que estar en la iglesia va a ser primero. Pues esas son las cosas, ¿verdad? Uno tiene que tener las prioridades claras, ¿verdad? En la vida de uno, ¿verdad? Y en esa medida yo voy a sentir paz en mi corazón, porque confío, le dejo las cosas al Señor. Yo tuve una familia amiga
que eran con el fuego de esto, hablamos de la misma iglesia, se mudaron para Vega Baja y compraron una panadería. 7 años estuvieron sin ir a la iglesia. La panadería, me imagino que la panadería empezó a producir mucho dinero al principio. Estaban flacos con tiempo de La panadería empezó a producir mucho dinero y le absorbió todo su tiempo, le absorbió todo. Y ahora, ¿qué pasó? Ni pan, ni Dios. Volvieron a los 7 años, Pero, o sea, después de pasar son pocos los que regresan. Son pocos los que regresan. Bueno, es importante que llevemos entonces esa secuencia, porque no podemos perder de vista el libro completo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando el libro y cuál es la mentalidad del autor, ¿verdad? Cómo él establece ese orden de temas para llegar entonces poco a poco ir demostrándole a su audiencia, ¿verdad? La superioridad de Cristo con lo que ellos tenían antes. Eso es importante, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a hablar del sacerdocio. Vamos entonces al capítulo 5. Vamos al capítulo 5. De hecho, el tema del sacerdocio viene prácticamente, viene desde mucho más atrás, ¿verdad? Viene cuando él menciona aquí, desde el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1, él dice: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿verdad? Le pasa que hacer un paréntesis y habla de reposo. Pero ahora va a retomar el tema. Va a retomar el tema, ¿no? Y entonces en el versículo 14, del versículo 4, en el capítulo 14 del versículo 4, mire lo que él dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, él retoma el tema del sumo sacerdote, ¿verdad? Muy importante, dice que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, retengamos pues entonces nuestra profesión. Si no es la primera vez que repite eso. Acuérdense que esta es la tercera vez que menciona retener firme la confianza desde el principio. ¿Se acuerdan de ese versículo? Reteniendo firme a nuestra confianza desde el principio. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo repetimos 2 veces. Nos acordamos porque tú estás repitiéndolo, pero no nos acordamos. Miren. En el versículo 6 del capítulo 3, en 3:6, el versículo 6 del capítulo 3, ¿se acuerdan? Ese versículo es el enlace que él utiliza para hablar del reposo. ¿Se acuerdan que se lo dije la semana pasada? ¿De dónde saca el tema del reposo? Pues de ese versículo. De que tenían que retener firme la confianza desde el principio. ¿Okay? Y la falta, ¿por qué es tan importante retener firme? ¿Por qué es tan importante la consistencia? ¿Por qué es tan importante la perseverancia? Más el que persevera hasta el fin, ¿qué pasa? Ese será salvo. Por lo tanto, esto es consistencia. Esto es continuidad. Un paso fijo todo el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que es. Por lo tanto, él menciona mucho, él repite mucho esa palabra: retener firme. Y aquí lo vuelve y lo repite. Dice, por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Cristo, el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Entonces él dice: porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, un sacerdote que puede identificarse contigo.
pecado. Que fue humano, Fue humano. que en su carne padeció como tú y como yo. ¿Ok? Bien importante, ahora lo vamos a elaborar ahora, pero lo que nos quiere hallar es cómo él llega entonces al tema del sumo sacerdote, ¿verdad? Él dice, entonces, él termina diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Para hallar misericordia, ¿y qué? Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué es tan importante que él presente el tema de sumo sacerdote aquí? Porque fíjate que él viene escogiendo temas. Lo compara con los profetas, lo compara con los ángeles, lo compara con Moisés. Habla de reposo, saca el tema de reposo debajo de la manga, que es muy importante, ¿verdad? Y ahora va a sacar el tema de sumo sacerdocio. ¿Por qué el sumo sacerdote es importante? Por el pecado. Vamos a ver. El sumo sacerdote era el único que entraba al santuario santísimo una sola vez al año por todo Israel. Entonces hacía sacrificio para aplacar la ira de Dios hasta el año siguiente. Pero comparan a Jesucristo con ese sumo sacerdote para decir que el sumo sacerdote tenía una deficiencia que Jesucristo no tendría, sino que era más excelente porque no solamente era mediador, sino que era también la víctima, era la ofrenda. Víctor, mira, el 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué él va a hablar? ¿Qué representaba el sumo sacerdote en la nación de Israel? ¿Qué representaba? El que pedía por los pecados del Era el pueblo. superior. Era la figura máxima del pueblo. O sea, el sumo sacerdote era lo máximo. Aquí es superior al sumo sacerdote de... ¿Entiendes? Él manda más. Era el mandamás, era lo máximo. ¿Sabes? Era el representante de Dios ante el pueblo. Ese era el puente. Lo que pasa es que Allá se rompió. luego el pueblo pidió rey. Pero es Y el que rey terminó siendo que, el pueblo lo trató de poner por encima del sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote era la figura máxima. Dentro del gobierno teocrático que Dios le quería imponer al pueblo, el sumo sacerdote era el puente. Luego, obviamente, como el sacerdocio se deterioró, ahí fue que entonces se comenzaron a levantar ¿quiénes? Los profetas. ¿Para qué? Para fiscalizar, para juzgar la falta de espiritualidad del sacerdocio. Pero el sacerdocio era lo máximo, el sumo sacerdote era la figura máxima del pueblo. Por eso es que él va a sacar ahora el tema del sumo sacerdote, ¿verdad? Porque él quiere demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio ¿de quién? Del Antiguo Testamento. Ajá. Eso es lo que te iba a decir, Víctor, que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era hombre. El sumo sacerdote es Cristo, es Dios. superior. Vamos a ver. Aquel era hombre, era el punto, el máximo y el punto de contacto entre el pueblo y Dios. Pero era hombre. Bueno, vamos a demostrar, vamos a ver si lo que tú dices, vamos a probar si lo que tú dices, ese argumento que tú dices, él lo presenta. Pruébemelo, profe. ¿Ok? Vamos a ver si ese argumento que él presenta se lo utiliza el autor de los Hebreos para convencer a los judíos. Vamos a ver si es verdad. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 5. Quise traer eso de introducción para entrar al tema del sumo sacerdocio. ¿Ok? Vamos al versículo 1 del capítulo 5. Vamos a ver, ¿quién voluntario que lo pueda leer? Mi hermano, ¿usted lo tiene? Lea. ¿Cuál es su nombre, perdón? José Colón. José Colón, ok. 5.1. Sí. Dice, porque todo sumo sacerdote tomando entre los hombres es constituido a favor de los hombres de lo que a Dios se refiere,
para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, Siga, hasta el 4. para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella ofrece por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí en honra, sino él es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ok. ¿De qué está hablando el autor aquí? ¿Qué es lo que pretende presentar el autor aquí? Las cualidades de este sumo Las sacerdote cualidades del sumo para sacerdote. compararlo con el propio Las cualidades del sumo sacerdocio. El primero va a hablar de las cualidades del sumo sacerdocio. ¿Cuáles son esas cualidades? Vamos a ver. ¿Cuál es la primera? ¿Ah? Un hombre. Tomado de entre los hombres. Tenía que ser ¿qué? Paciente. No, Humano. tenía que ser humano. Humano. Tenía que ser humano. Normal. Humano. Tenía que ser humano. ¿Sí? No puede ser un ángel, No. no puede ser un serafín, ni un querubín. Tiene que ser completo. Tiene que ser humano. Normal. Tiene que ser humano. Y era de los levitas y escogido entre ellos, no era todo. Ok, pero espérate, vamos primero, humano. 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 Segunda cualidad. ¿Cuál es la segunda cualidad? Constituido. Constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa segunda cualidad? Tenía que ser humano. Porque tenía que hacer sacrificios no solamente por él, sino por el pueblo. O sea, constituido a favor de quién? De los hombres. O sea, el sacerdote no se pertenecía a sí mismo. O sea, eso no era algo para... Oficial de enlace. El propósito del sumo sacerdote era hacer que era el hombre. Mediación. Era el puente. Era el portavoz. O sea, él no trabajaba para sí mismo. Él trabajaba a favor de los hombres. Para él y para los... Oiga, le voy a decir algo. O sea, nosotros estamos hablando del sumo sacerdote. Pero en la mente de Dios siempre Dios quiso hacer un pueblo de qué? De sacerdote. Eso fue lo que Dios le dijo en Éxodo capítulo 20 a ellos. Porque yo quiero que ustedes sean ¿qué? Un pueblo, una nación de qué? De sumos sacerdotes. De gente santa. Por eso es que Pedro lo dice. Varón escogido. ¿Ustedes son qué? Nación escogida. Linaje escogido, nación santa, pueblo real sacerdocio. O sea, ustedes, cada uno de ustedes se constituye ¿qué? En sacerdote delante de Dios. Y si usted es un sacerdote delante de Dios, usted es el puente de ese individuo que está al lado de usted para que pueda conectarse con quién, con el Señor. Fíjate, no quiere decir que usted sustituya la labor de Cristo, pero sí indica que usted es el puente. Usted puede llegar, esa persona puede llegar a Dios a través de usted. ¿Ok? O sea, este es el punto de contacto. ¿Lo ven de esa forma? El enlace. Lo ven de esa forma, el enlace. ¿Ok? Por eso es que dice que tiene que ser constituido a favor de los hombres. Mediador. Ese es el segundo. El tercero, ¿qué es lo tercero que dice? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. O sea, esa era la labor del sumo sacerdote. Ofrecer ofrendas y sacrificios delante de Dios a favor de los hombres. Y a favor del Señor. Tenía que ser a favor del primero. Tenía que ofrecer por el primero. ¿Para que qué? Fíjate qué interesante es esto. Mira lo que dice el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dios se la sabía toda. Con un hombre débil como todos los demás, sabiendo que tenía que ofrecer primero por él mismo. O sea, la ley ceremonial
Ese hombre no podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo así como por su casa. Con pecado, porque había muerto. primero. Podía morir en el camino. Mire, Pero la campanita. Imagínate. bueno, estamos hablando del lugar santísimo, pero al lugar santo tampoco podía entrar él hacia lo loco tampoco. O sea, al lugar santísimo podía entrar una vez al año, pero al lugar santo tampoco podía entrar así como Pedro por su casa. Y amarrado por el En el lugar santo, antes del lugar santo, Metiendo la paso de capullo. ¿qué había dentro del lugar santo? ¿Qué había dentro del lugar santo? La Shekinah. El arca. No, el arca estaba en el lugar santísimo. Pero en el lugar santo estaba ¿qué? El altar santo. Estaba el altar del El incienso, holocausto. estaba la mesa de los panes, estaba que el candelabro de oro. Y ahí era que el sacerdote administraba diariamente. Pero para llegar al lugar santo, el sacerdote tenía que pasar primero por ¿dónde? Un velo. No, el velo divide el lugar santísimo del lugar santo. Pero antes de entrar al lugar santo, ¿qué había antes del lugar santo? Un lavatorio. Había un lavatorio, había un lavacro de bronce. Y él tenía que purificarse, tenía que pasar por una ceremonia antes de entrar al lugar santo. Diariamente. Diariamente. Y había afuera, había un altar del holocausto. Fíjate, hubiera sido bueno traerle Pensando en eso, lo que te regalé, que buscar en casa del tabernáculo. Pero, o sea, El tabernáculo. las cosas en el tabernáculo estaban en una posición estratégica. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros no podemos llegar allá a lo loco, ni él tampoco. Teníamos que, había un altar del holocausto, ¿Qué pasa con esta? había un lavacro de bronce, y entonces estaba el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. El bautismo, ¿tiene que ver algo que ver con ese lavatorio? El bautismo. Bueno, lo que pasa es que el bautismo es un símbolo. El bautismo es un símbolo. O sea, Es que todos esos símbolos. fíjate que tú eres lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Tú eres bautizado por... Pero tiene que ser un sacrificio. O sea, tú eres el sacrificio Y que hace Cristo, la cruz del Calvario. Y yo tengo que yo. El bautismo es un símbolo de que tú Pero tienes que prepararme. Entonces, la preparación es la sangre, la fe que tú tuviste en el sacrificio de Cristo. ¿Entiendes? Sí, pero una vez uno hace eso, pues tiene que ser por una. Exacto. Ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Llega automáticamente, o sea, el bautismo, acuérdate que eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Antes se hacía mucho para poder alcanzar ¿qué? Comunicación, relación con Dios. Y el mismo sacerdote era un hombre como usted y como yo. Y cada día se le recordaba, cada vez que ese hombre se tenía que lavarse. Eso era un proceso bien tedioso. Diario te Era un proceso bien tedioso. Diariamente tenía que sacrificar un cordero por la mañana, por la tarde tenía que sacrificar un cordero, tenía que pasar por un acto ceremonial de lavamiento. O sea, todas esas cosas le enseñaban a ese hombre que era débil, que necesitaba. Y a medida que aprendía eso de su propia debilidad, entonces eso lo hacía que identificarse con quién, con la condición del que estaba allá afuera. Y eso lo hacía que mediador, porque se podía identificar con el de allá. ¿Entiendes? Dice todas las cosas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el autor aquí, lo está identificando las responsabilidades del sumo sacerdote, ¿verdad? Y luego dice que y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Hemos hablado de 4 cualidades. Ahora falta una quinta cualidad. ¿Cuál es la quinta cualidad? Que está en el versículo 4. Que tengo un llamamiento de Dios. ¿Ah? Que tengo un llamamiento de Dios. Tenía que ser llamado por Dios. Si usted busca Éxodo 28.1, búsquese Éxodo 28.1. Búsquese Éxodo 28.1. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, uno que tenga los dedos rápidos y lo busque primero que yo. Bien. Ajá. Hará llegar delante de mí
harás Harás llegar llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, y Tamar, hijos de Aarón, y harán vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ok, o sea, Dios escogió a quién? A Aarón y a su familia para que le ejercieran delante sacerdocio delante de él. Eso fue un llamamiento soberano de Dios. No escogió a cualquier levita tampoco. Escogió a Aarón de su familia. ¿Ok? Por lo tanto, o sea, tiene que ser llamado por Dios. O sea, ahí están entonces las cualidades del sumo sacerdote, ¿verdad? Primero tenía que ser hombre, tenía que ser humano, constituido a favor de los hombres, ¿verdad? Para presentar sacrificios y ofrendas delante de Dios, primero por sí mismo, después por los demás, ¿verdad? Reconociendo que él también es débil, y tenía que ser que llamado por Dios. Esas son que las cualidades de un sumo sacerdote, ¿verdad? Y era escogido, designado. Para trabajar a favor del hombre. Ahora, vamos entonces, una vez él presenta eso, ahora él va a ¿qué? A presentar a Cristo, a ver cómo Cristo cumple con estos requisitos. ¿Cómo encaja? ¿Ok? A ver cómo es que Cristo cumple con estos requisitos. ¿Ok? Vamos a ver. El 5 en adelante, ¿quién lo lee? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ¿qué es lo primero que quiere establecer el autor? Y establecer que Cristo fue escogido por el Padre. Que tanto como el sumo sacerdote fue llamado por Dios, el sumo sacerdote Aarón, también Cristo fue llamado ¿por qué? Por Dios. Y cumplía con todos los requisitos. ¿Qué? Según el Pero sacerdote. vamos poco a poco. Fue llamado por Dios. Lo quiere demostrar el autor, ¿verdad? Sí. Fue llamado por Dios. Vamos a ver ahora el 7. ¿Quién lo tiene? A ver, lee aquí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok. Vamos a ver, explícame ese versículo, Lázaro Socolón. Fue obediente y que O sea, él fue cuando le dijo al padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿qué te indica a ti eso? Hágase en mí como Que fue humano. fue humano. Exacto, que había Fue humano. una experiencia humana. Claro. O Fue sea, humano. en ese momento sintió temor en ese momento. Fíjate que en el versículo anterior que yo leí a ustedes, en el 15 del 4, ¿se acuerdan? ¿Qué les dije? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según qué? El orden. Nuestra semejanza. Según nuestra ¿qué? Semejanza. ¿Verdad? Pero, hay una diferencia. Pero sin pecado. ¿Verdad? Por lo tanto, humano. Es humano. Fue humano, ¿verdad? Pero fue obediente hasta el final. Exacto. Y Humano. todo el que cree en él y sea obediente, Bueno, eso es lo que dice aquí. Ahora, mira lo que interesante dice El ahí. sumo sacerdote tenía que ser sin pecado. Y aunque era hijo, no. Había sumo sacerdote eran pecadores. Por eso se quedaba muy Por eso corto. por eso es que tenían que presentar ofrendas por sí mismos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí. Mira qué interesante esto. Mira qué interesante esto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación. Explíqueme eso. Este es un hombre, ¿qué es eso de que tenía que aprender obediencia? Porque era un proceso, él pasó por ese proceso continuamente de obedecer al Padre. Pero ¿por qué tenía? Dice, aprendió obediencia. Al ser sacrificado, Exacto. al ser Tenía que Jesús, Cristo, aprender a ser obediente. Lo que pasa es que te estaba pasando por su dimensión humana. Bueno, aparte de su Como humano, enseñanza. sí. Pero como humano tenía que hacerlo. Como humano. Eso que era Dios, como ser humano Aparte de su tenía que hacerlo. enseñanza. De padre a hijo. Él optó por Él obedecer. tenía que cumplir el plan de Dios. O sea, la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Pero entonces en él se dan las dos cosas. Fíjate que él estaba decidido a hacer la voluntad del Padre. O sea, de eso no nos queda, no nos queda duda alguna. ¿Verdad? Él vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Pero esa voluntad del Padre no era fácil cumplir. Había unas órdenes. Es porque su dimensión humana existió también Exacto. por debilidad. Hay dos creencias. Una que Cristo era totalmente humano, que era Dios, pero era totalmente humano, y la otra que era humano y era Dios a la vez. Pero Cristo mismo dijo que, dice la Biblia, que se despojó de toda su gloria y se hizo totalmente Se humano. dice que se hizo. Se despojó. Pablo de Filipenses dice que se hizo obediente hasta la muerte. Pero también Muerte de cruz. Cristo dijo, Eso es un en una retrato de ocasión, su sacerdocio. O sea, Cristo en una ocasión le pidió al Padre, si está de ti, pasa de mí esta copa. Pero dijo después, pero no como yo quiera, sino como tú. Tú que estabas hablando totalmente Era humano. como humano. Era humano, o sea, ese aprender obediencia, como dijo Millo, ¿verdad? Tenía que ser demostrado de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios requería que una total y perfecta obediencia. ¿Sí? Y en ese proceso de obediencia tenía que hacer la voluntad exactamente como el Padre la quería. como el plan de Exacto. Y en ese sentido aprendió obediencia, o sea, se sometió por completo a la voluntad del Padre. No podemos perder la dimensión dual de Cristo, porque Cristo era completamente humano, pero era totalmente divino. Era todo hombre y todo Dios. Sí, o sea, ahora, en ese aspecto era humano. Era humano totalmente. Era humano, Lo o sea, contrario, era humano. el sacrificio. Tenía que ser como nosotros. O sea, no podía ser, él no dejó de ser Dios, pero ahí era humano. El Padre lo envió a eso. Él se había despojado de Y él tenía que O obedecer sea, eso. si no es humano, no puede ser, no cualifica para ser sumo sacerdote, acuérdense de eso. Si no es humano, no cualifica para ser sumo sacerdote. Tengo a mí y después tengo a Víctor. En el proceso del protocolo del sacrificio, el sacerdote tiene una pieza de ropa que es el efod, El efod. que tiene las piedras preciosas Piedra. que simbolizan cada tribu de Israel. Ajá. Esa es la pieza de ropa que más vale, porque esas piedras preciosas, imagínate que él se quitaba eso cuando iba a entrar. Y entonces en ese momento pues se agarraba la ropa. Después sí las moscas. Pero ese es el retrato que dice Pablo, que Jesucristo se despojó de la gloria. Cuando él hablaba de eso, los judíos inmediatamente se identificaban con el sacerdote que se quitaba el efod. Se despojaba de aquella gloria para poder entrar Al sacrificio. Porque las ropas de gala, las ropas de gala del sacerdote pues eran, como dice mío, era otra cosa. Tenía que despojarse para poder entonces ejercer el sacrificio primero por sí mismo y después eventualmente por el pueblo. Listo, te iba a decir. Pues, yo creo que de lo que dice Millo, que no, porque es que Cristo no era sacerdote según esa orden de Aarón, era una orden diferente. Pero ahora vamos a hablar de eso, O sea, primero él lo pone a la par con Aarón. Hasta ahora estamos a la par, ¿verdad? Hasta ahora estamos a la par. Pero, fíjense qué interesante,
que él dice, después que fue perfeccionado, ¿para qué? Para ser autor de eterna salvación. Él brinca aquí, brinca, y habla de eterna salvación, pero después lo voy a explicar más tarde, ¿verdad? Pero dice entonces, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Para siempre. eso él lo adelanta, pero no lo va a hablar, no lo va a discutir ahora. Él se tira esas dos piedritas adelante para después discutirlas en el capítulo 7, ¿sabes? Que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Este tira esa adelante, te tira esa adelante, ¿verdad? Pero hasta ahora lo iguala al sacerdote, al sacerdocio arónico. ¿Ok? Entonces él dice más tarde, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. De ahí en adelante, hasta el 7, él vuelve a hacer otra advertencia al grupo. ¿Cuál es el orden del Melquisedec? Espérate, chico, pero ¿qué tú quieres? Aguanta. Permiso, yo soy nuevo en la reunión, está muy buena. La iglesia que yo iba se cogió una hora, así que le dije a mi esposa, voy a ir a buscar. Pero ya para la otra, como ya sé que hasta las 9:30, le voy a hacer una aclaración. Póngalo en el papel, porque ponen empieza a las 8, pero no puedo terminar. Ah, no, 9:30. Que tengan buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Sí, ok, hablamos de Melqui y Yamin. O sea, pero lo que quiero decir es que él se detiene aquí ahora porque él va a hacer una segunda advertencia. ¿Cuál fue la primera advertencia que él le hizo ahí? ¿Cuál fue la primera? Esta es la segunda advertencia, la que le va a presentar ahora. Habéis sido hechos tardos para escuchar, para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y no le voy a dar todo ese capítulo porque eso no está dentro de la clase. Lo que vamos a hablar de sumo sacerdocio, pero esta es la segunda advertencia que le hace al grupo. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la que les dije, ¿entiendes? Dice, el capítulo 2. ¿Recuerdan el capítulo 2? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea que nos deslicemos. Entonces ahí hace la comparación entre la ley que fue traída por los ángeles y la ley que ahora es traída por... Esa fue la primera. Esta es la segunda, porque él hace unos paréntesis. Lo que quiero que ustedes noten que él viene hablando de unas cosas, pero de momento hace un paréntesis para darle un batazo y luego retoma el tema. ¿Ok? O sea, pendiente a eso cuando esté leyendo la carta, ¿verdad? Muy importante. Ok, después, pero no vamos a hablar de eso porque esa no es la clase es sumo sacerdocio, ¿verdad? Pero es para que ustedes le vayan cogiendo sabor a la carta, ¿verdad? Entonces, él va a brincar al capítulo 7 y va a volver otra vez a hablar del sumo sacerdocio. Vamos al 7 ahora. Ahora vamos a hablar de Melquisedec. Vamos a ver. De Jesús. De Jesús Power, from Boston, Massachusetts. Yes, Boston Red Sox. Ahora no quiere que le digan que ahora no es de Boston. Ahora no es de Boston, ahora es de Kansas City. En inglés. ¿Era de Boston? En el sótano, por Porque este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la dejota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es el rey de paz. ¿Sigo? Sí. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, vamos hasta ahí. Fíjate que en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 10, que fue lo que discutimos ahora mismo, él estableció que del primer versículo de 1 al 4, a ver cómo está ese Alzheimer en ustedes. El capítulo 5, que acabamos de discutir, del 1 al 4, ¿qué fue lo que el autor dijo ahí? Los requisitos de Las cualidades del sumo sacerdote, ¿verdad? Y del 5 al 10, ¿de qué habla hoy?
Comparando a Cristo con El nombramiento. Espérate, que El la nombramiento. El El nombramiento. 5:10 habla de que es necesario que sea nombrado por Dios. Ok. El nombramiento. ¿Cómo Cristo cumple los requisitos? ¿Está bien? Ahí se fue el capítulo 5. Del 1 al 4, las cualidades del sumo sacerdocio. El cumplimiento. Del 5 al 10, el cumplimiento de esas cualidades en Cristo. Ahora, hasta ahí estamos que a la par. Ahí está a la par. ¿Ok? Pero ahora la intención del autor es que establecer la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo por sobre el sumo sacerdote de Aarón. ¿Ok? ¿Y qué argumento va a utilizar él? Un incidente aislado por allá por Génesis. Y lo que les quiero traer es lo siguiente, hermano. O sea, este individuo sintió por Dios o fue sensible a la voz de Dios para escribirle a este grupo que él veía que estaba claudicado, ¿verdad? Y se conectó con Dios y Dios comenzó a darle ¿qué? Un orden de las cosas. Fíjense que en el momento él habla del reposo y sacó la cuestión de aquella rebelión de Meriba, ¿se acuerdan? Que fue lo que hablamos la semana pasada. Y sacó el tema del reposo del momento, ¿verdad? Pero fíjense que Dios dándole a ese individuo que los incidentes que él tenía que traer en este libro para poder presentar los argumentos que él quería, ¿no? Y ahora se le viene a la mente a este individuo un incidente porque él quiere demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico. Y ahora de momento el Espíritu le trajo un incidente que pasó en quién? En Génesis por allá, donde cuando Abraham volvía, ¿verdad?, de liberar a Lot y a su familia, ¿te acuerdas? Él se encontró entonces con quién? Con este rey de Salem. Con Melquisedec. Y ahora debe establecer las cualidades de ese Melquisedec. ¿Ok? Dice que era sacerdote, pero era también ¿qué? Rey. Era rey. Fíjate qué interesante. Era rey y era sacerdote. Y no era israelita, todavía la nación israelita. No era israelita. Era israelita. Era nada. No había nación israelita. No existía Israel. Fue antes de la ley. ¿Ok? Es importante. Fue antes de la ley. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es la primera cualidad? Era rey. Dice que era rey de Salem. De Salem, ¿verdad? Muchos dicen que era Jerusalén. Rey de justicia, rey de justicia. Mira, dice que es sacerdote, rey y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, ¿qué nos dice eso? Que fue anotado por Dios. ¿Qué nos dice eso? Que era sacerdote del Dios Altísimo. Que le respondía directamente al Padre. Que se rendía culto a Dios antes. Se rendía culto a Dios antes. Abraham no fue el primer creyente en Dios. Había mucha gente que le servía a Dios. No lo conocían por nombre. Pero le servían. De hecho, se dice que Job existió para ese tiempo y Job le rendía culto a Dios. Tenía relación con Dios. ¿Entiendes? En la era patriarcal. Pero este hombre no era un hombre. Era un hombre. Era un rey verdadero, de humano. Que no se sabe. Era un rey humano. Era un rey humano. Era de Salem. Fíjate que dice el rey de Salem. Ahora me preguntan, ¿dónde quedaba Salem? Era un rey humano. Fíjate Todavía sí. lo que pasa. Fíjate lo que sucede. Mira lo que pasa. Dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y ¿qué hizo? Le bendijo. Le bendijo. Y dice, y eso hay que prestar atención en esta bendición, porque cuando dice Melquisedec bendijo a Abraham. O sea, el mayor bendice a quién? Al menor. Y eso me trae a colación, ¿se acuerdan cuando
José manda a buscar a Jacob. ¿Se acuerdan? Y lo mandó a buscar a Jacob y Jacob El sueño. entra. No, el sueño no. Ah, sí, el sueño. Él. Es el capó que sentado. José es el segundo en mando de Faraón. Manda a buscar a Jacob y a 70. Y entran a Egipto. Y le dan la tierra de Gosén. Entonces José le dice a Jacob: cuando estés delante de Faraón, no le digas que tú eres tú sabes que tú eres pastor de ovejas, pues eso es inmundo para ellos, eso no es, dile que eres ganadero, que sea. La cuestión es que cuando Jacob se encuentra con Faraón, que han leído ese versículo 2 o 3 veces, ¿quién bendice aquí? Jacob es el que bendice a Faraón, y lo dice 2 veces. Y Jacob bendijo a Faraón 2 veces. ¿Cómo usted se explica eso? Faraón era lo máximo. De hecho, se decía que Faraón era el dios de esa época. Mas, sin embargo, llega este viejito de allá de Canaán. Llega ante Faraón y el que bendice a Faraón es Jacob. Ante Dios era mayor que Faraón. ¿Sabes? Eso es lo que, a eso es lo que los quiero llevar. Nosotros no somos cualquier cosa, ¿sabes? Y usted no se deja achantar ni amedrentar porque el que esté delante de usted, no importa cuántos galones tenga. Usted le tiene que poner las manos encima, se las pone y lo bendice en el nombre de Jesús. Sea el presidente de Estados Unidos, sea el que sea. Usted es un siervo de Dios. Usted no tenga ningún temor en bendecir al que se le pare el frente. Usted olvídese de los galones que tenga. Jamillo. Una manera que tenía Melquisedec para demostrarle a Abraham de dónde procedía él, Melquisedec, era bendiciéndolo, porque de esa manera Abraham iba a recordar lo que le había dicho Jehová a Dios: yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. O sea, al escuchar eso, ya Abraham sabía que este hombre tenía que venir de Dios. Exacto. Bueno, él lo reconoció de esa forma. De hecho, le dio los diezmos de todo a Melquisedec, ¿verdad? Ahora, fíjate las cualidades de Melquisedec. Rey de Salem quiere decir rey de qué. Lo dice María. Rey de qué? Rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. Rey de justicia por cuanto qué. Por cuanto en su reino era un rey justo. Era un rey justo. Impartía justicia a su reino. ¿Verdad? A su reino. Asimismo Cristo, ¿verdad? El reino de Cristo nos imparte justicia. Somos cobijados bajo la justicia divina. Por eso es que somos considerados que salvos, ¿verdad? Porque la justicia perfecta de Cristo es la que nos cubre. Este versículo 3 a mí me rompió el Pero fíjate, lo que estoy llevando poco a poco, ¿verdad? Madre, ¿qué es esto? Pero vamos ahora. Rey de Salem, rey de paz. Cuando tú recibes la justicia de Dios, entonces recibes la paz de Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. O sea, la paz es el resultado de la justicia. O sea, usted no va a tener paz si no es justificado por Dios. ¿Okay? Por lo tanto, importante. Ya, esa es la segunda. Vamos a la tercera. Este Melquisedec, dice aquí el autor, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Por eso es que Víctor dice que no era humano. Entonces estos personajes. Dice Víctor. Personajes de ciencia ficción. Este es un Capitán América cualquiera. No. Entiendo. Hay unas versiones que dicen que no era humano, pero era sacerdote. Era sacerdote. Yo he leído varios libros y dice sí, para esa época había reyes que eran reyes y sacerdotes. Y para mí era humano. Lo que pasa es que en la Biblia, en este sentido, ese individuo aparece de momento.
solo, no se dice nada de No él. tiene historia ninguna. Y este individuo saca ese residente de allá y lo trae acá. Tiene un propósito. Le adjudica que eternidad a ese rey y a ese sacerdote, ¿entiendes? Porque él quiere establecer un paralelismo, ¿verdad? Una referencia para lo que él va a traer ahora. Que va a ser relacionado con Cristo. Un paralelismo entre Melquisedec y Cristo. Y Aarón. Y Aarón. Aarón, él quiere hacer un contraste con Aarón, pero un paralelo con Cristo. Con Cristo. ¿Ok? Un paralelo con Cristo, pero un contraste con Aarón. ¿Verdad? Dice, y este Melquisedec, que es el rey de justicia, es el rey de la paz, que no tiene ni genealogía, que no tiene ni principio ni fin de días. ¿Ah? Eso es lo que dice aquí. Dice aquí, es semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Eso tiene todo, toda intención. Tiene toda la intención, ¿verdad? Ahora, fíjate cómo dice por ahí. Vamos al 4. Vamos al 4. Ya le estableció la referencia. Vamos al 4. ¿Qué dice aquí? ¿Quién tiene el 4 por ahí? Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ok, fíjate qué importante. Él establece que Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec. Ok, vamos a ver ahora cuál es el propósito y la intención del autor. Sigue leyendo. Ciertamente lo que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sí, sigue. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Sigue. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le dio el encuentro. ¿Qué quiere establecer entonces el autor? Vamos a ver. Bueno, dice que, pero hay uno de que, ¿cómo dice? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, que no es mortal. Ok. Fíjate, él quiere establecer a Leví, porque de Leví es el sacerdocio. Abraham es el padre de Leví, porque Abraham fue padre de ¿quién? De Isaac. Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de Leví. Y de Leví que sale el sacerdocio. Por lo tanto, lo que hay que establecer es que si Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, Leví le dio el diezmo a Melquisedec también, aunque era descendiente, o sea, toda la descendencia de Abraham le estaba dando ¿quién? Estaba reconociendo a quién, a Melquisedec, que era ¿qué? Superior a ellos. Por lo tanto, él establece que Leví era ¿qué? Era inferior a ¿qué? Al orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Okay? Está establecido eso ya. Ya lo estableció a través de los diezmos, ¿verdad? Ahora, vamos entonces más adelante. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahora aquí el 11? Vamos a ver el 11. Dame el 10. ¿Ah? Dame el 10, no entendí. Sí, pues. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. O sea, en otras palabras, Leví indirectamente le está dando los diezmos a ¿quién? A Melquisedec. Sí. Porque Leví es descendiente de Abraham, y como Abraham es el que le está dando los diezmos, pues Leví indirectamente se los está dando, porque Leví sale de los lomos de Abraham. Eso está, Leví no había nacido. No había nacido, seguro que no. ¿Quiere llevarte o qué? Pero en Abraham le está dando los diezmos también
está reconociendo la superioridad de Melquisedec. Que el no mortal estaba diezmando. Porque no viene a Es decir- correcto. No, el mortal. El mortal. Que es Abraham. Así. Obviamente, y Leví, aunque no había nacido, le está dando los dientes. Ok, vamos entonces. El 11, vamos al 11. Si por la perfección fuera por el sacerdocio lévico, Levítico. porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambios de ley. Y aquel de que se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Cierto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, buscantes al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Sigue. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ok, vamos a ver aquí. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llega el autor? El orden de Melquisedec es superior al orden del sacerdocio Pero ¿qué implicación él va a traer aquí ahora? Porque el orden de la tribu de Judá. Sí, pero él está tocando algo aquí bien importante. En el porque versículo 11. el sacerdocio de Cristo va a ser ahora superior a ese sacerdocio de Melquisedec. Fíjate Cristo no era de la tribu de Leví, era de Judá. Está bien, pero fíjate lo que él menciona aquí. Él dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Fíjate que él ahora va a relacionar la ley con el sacerdocio levítico. Es importante, es importante lo de la ley. Cristo es superior a todo esto. Está bien, exacto. Cristo es, el sacerdocio de Cristo es, derroga la ley. Ay, pero hay que demostrar que si el sacerdocio, si la perfección no hubiera traído la ley bajo el sacerdocio levítico, no habría necesidad de establecer un sacerdocio superior. Pero el ¿verdad? 16 está la Eso es lo que él quiere demostrar El aquí. 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder que una vida. Entonces dice, porque ha cambiado el sacerdocio, necesario es también que cambie entonces que la ley. Fíjate, que es bien importante, porque Cristo vino a qué? A cumplir la ley. La ley no es mala, porque aquí más abajo vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? La ley no es mala. Él dice, por lo tanto, dice, este Cristo viene de una tribu diferente. De Judá, no de Si hay un cambio diferente, ya no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. Del orden sacerdotal. Correcto, ¿verdad? O sea, hay un cambio total. Víctor, yo tengo una pregunta. Este Melquisedec a mí me tiene ganas de dar La capulla se le está yendo. Hay. Sí, Melquisedec. Me tiene confundido a mí lo que Melquisedec. Estaba hablando conmigo ahora. Que hasta ahora Melquisedec continúa siendo una incógnita. O sea, Es una incógnita. no hay nada. Es un individuo que aparece de momento misterioso. Abraham le da los diezmos. El hombre se desaparece. ¿Verdad? Y el autor aprovecha ese incidente para darle atributos de qué? De divino. ¿Entiendes? De modelo, de orden nuevo, de modelo, de un modelaje, de un orden nuevo. Pero es que ese va a ser el modelo que va a utilizarse para Cristo. Que este orden sacerdotal existía antes del orden levítico. ¿Entiendes? O sea, el tipo fue antes de Abraham. Pues no, estaba ahí. ¿Entiendes? Pero eso es lo que quiere establecer él, que antes de la misma ley ya había un orden sacerdotal. Y le da todos los atributos
Rey de justicia, Rey de paz, ¿sabes? Con todos los nombres que le da, el mismo nombre de Melquisedec. Si se estudia, pues también quiere decir justicia y paz, ¿entiendes? Por lo tanto, es con toda intención que él trae ese individuo para acá, ¿entiendes? Para establecer la diferencia de sacerdocio. Cristo se presentó en el Antiguo Testamento con varios títulos, con otros. Sí, había teofanía. Se dice que el que se presentó delante de Josué con aquel balón de espada, pues era una teofanía de parte de Dios, ¿verdad? Y el que Isaías vio que dijo que por poco cae como muerto. Pablo dice que él vio su gloria. Se dicen muchas cosas, pero lo importante es que este individuo lo trae, le imprime rasgos sacerdotales, ¿verdad? Que para mí fue un rey humano, pero él obviamente le da esos atismos eternos, ¿verdad? Eternos. Porque lo que le interesa a él es que darle, que dice, comparado con Melquisedec. Ese sacerdocio es que es igual al de Melquisedec, que era diferente, no es levítico, existía antes de eso. ¿Verdad? Y Abraham le da diezmos, Abraham lo reconoce como superior, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, él utiliza ese argumento para establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Ahora, mira cómo dice más adelante, el 18, ¿qué dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, este versículo hay que saber interpretar. O sea, eso no quiere decir que la ley fuese ineficaz. Es ineficaz en cuanto a qué. A que no había el perdón de pecados. A perfeccionar al hombre. Es ineficaz en ese sentido, pero la ley tenía un propósito y se cumplió cabalmente. ¿Cuál era el propósito de la ley? Como dice Pablo, servirnos como ayo. Un ayo es como una nana, ¿verdad? Que te lleva que te cuida y te lleva hasta donde tienes que llevar, ¿verdad? Te lleva de la mano, ¿verdad? Para que tú y te enseña que tú eres pecador y que la paga del pecado es muerte. Ese es el propósito de la ley. O sea, descubrir el pecado que hay en ti. Pero el propósito de ahora es que Cristo es... Como Cristo cumplió la ley completamente. Y Él perdona. Exacto, porque la cumplió cabalmente. Exacto. Superior. O sea, ahora la ley de Cristo es la perfecta, es la que limpia. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Pues seguimos, vamos para adelante. Vamos al 20. Hay otro argumento ahí. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que les dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué otro argumento va a escoger ahora el autor? Primero establece el argumento de los tiempos, establece el argumento de la eternidad, y ahora establece el argumento del juramento. Dios lo juró. Aarón no tuvo que jurar, ni Dios tuvo que jurar, ¿verdad?, para ser sacerdote de Aarón. No había un juramento ahí en el proceso. Más sin embargo, en el proceso de Cristo sí hubo un juramento. Dios lo jura. ¿Ok? Hay un juramento. Sí. Otro argumento que utiliza el autor a favor de... Ahora vamos al 22. Vamos al 22. ¿Quién lo tiene? Otro que no sea José. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podía continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, ahora va a establecer dos argumentos más. ¿Cuál es este argumento? Fíjate que lo está estableciendo uno sobre otro. El sacerdote es para siempre. No va a ir a... Pero ¿qué pasaba con los sacerdotes? Que morían. Morían. Exacto. Morían. Y no podían continuar. ¿Ok?
Tenían que sucederse unos a otros. Era temporero. No podía continuar. Era temporero, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí, este permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. ¿Qué? Permanece para siempre, como Rosita, que permanece para siempre. Esta. Vamos. Según el orden de Rosita es esto, ¿sabes? Tiene una que se ve que va. El orden de Rosita. Según el de, no debe que se negue, el orden de Redonda. No, pasa porque está así tiene que decir. Puede conseguir un libro para estudio. ¿Se pagaron? 3 pesos. ¿Pagaron 3 pesos? Bueno, como un peso van a comprar el libro. Seguro, uno para José y 2 para... Como un peso va a echar los frentes y va a comprar el libro. Como un peso, eso va. Para José y 2 para José. Según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes levíticos morían. Se sucedían, porque obviamente morían. Este perpetuo. Por lo tanto, su sacrificio es efectivo perpetuamente. Para siempre. Ahora, no solamente su sacrificio es efectivo perpetuamente para salvar, sino para también ¿qué? Interceder. Acuérdense que la responsabilidad del sacerdote era que interceder, ser mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Era vitalicio. Jesucristo, ¿verdad? Este es un sacerdote completo. Exacto. Ahora, sigue hablando del argumento, ¿verdad? Vamos al 26. Vamos a ver, ¿qué dice el 26? 26. Roberto, ¿tú lo tienes? No llega, él está leyendo, pero no está leyendo. O sea, él está ahí. Yo lo veo. ¿Tú lo tienes? Sigo. Tengo acá. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. El 26, ¿tienes el 26? 26 Porque está el sumo sacerdote. No, que está bien. Dale. Bueno, Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que en el cielo. Sigue el 27. Está de Biblia. ¿Verdad? No, dale. Pero dice el mensaje, lo claro dice, Sí, exacto, dice otro. no es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por lo contrario, Jesús ofreció el sacrificio de una sola vez para siempre, cuando se lo ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumo sacerdote a hombre imperfecto, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien ha hecho perfecto para siempre. Ok. Fíjate que él lo que va a decir aquí básicamente es una repetición de lo que ha dicho anteriormente, ¿verdad? Dice, este sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Perfecto. Ya no hay que matar animalitos. Porque ahora, fíjense qué interesante. Él es rey, él es sacerdote, pero también es ¿qué? Es ofrenda. Él es rey, él es sacerdote, pero también se constituye en ofrenda. Te ofrecí el mío. Cordero de Dios que Oye. el pecado del mundo. Cordero de Dios. Fíjate cómo él lo va llevando poco a poco, ¿verdad? Y él dice, y ese sacrificio se hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, Esos pecadores. y la debilidad es porque es pecador. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Perfección. Liquidado ya. O sea que a nosotros no nos debe caber la menor duda de que a nosotros nos cobija una justicia perfecta. O sea, ahí no hay contaminación ninguna. Aunque el Viejo Testamento no sé, es bueno,
el Nuevo Testamento es superior, trae aborde la ley, pero trae el perdón y la redención del bueno, exacto. El Antiguo Testamento es necesario que lo conozcamos porque nos da la historia, ¿verdad? Nos da la historia de cómo es el progreso de la revelación de Dios hacia el hombre. Exacto, eso es importante porque si no existiera el Viejo Testamento no entenderíamos todo esto como lo entendemos ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos el cuadro completo. Nosotros tenemos un privilegio tremendo, que nosotros podemos tener este libro completo y nos da la historia completa de todo esto y lo vemos tan claro ahora, ¿verdad? Pero acuérdense que en estos tiempos no había esa claridad. O sea, nosotros tenemos un privilegio tremendo que podemos tener el cuadro completo y lo podemos discutir. Ya está masticado. Está masticado, ¿verdad? Y muchos murieron para que pudiéramos hacer ese libro. Exacto, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que lo tenemos en nuestro mano. Vamos al 8 entonces. Del 1 al 6, ¿quién lo lee? Dávila. 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok, ahora voy a utilizar otro argumento, y es cuál. Ahora el templo está en los cielos. Que se sentó a la diestra de la majestad. El Padre. Al lado de Fíjate, antes los sacerdotes podían entrar una sola vez al lugar santísimo. Al año. Campana y amatado. Solamente una vez. Al año. De una vez y por todas pudo entrar de lleno, ¿qué? No solamente al lugar santísimo terrenal, sino que a la plena presencia del Padre. Está al lado de a la diestra de la majestad de las alturas. Está ahí y está intercediendo constantemente por nosotros. Está en la Corte Suprema al instante. Y entró no solamente al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial, al mismo cielo. Por eso es que cuando yo leí, ¿se acuerdan? El capítulo 4, versículo 14, dice, este es Jesús que traspasó los cielos. Que traspasó los cielos. ¿Okay? A ese tabernáculo celestial, ¿verdad? Ahora, seguimos leyendo. Vamos entonces al 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ok, este versículo se les parece al primer versículo del capítulo 5, ¿se acuerdan? Que es constituido a favor de los hombres para que presente ofrendas y sacrificios delante de Dios. Pues eso precisamente, ¿verdad? Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero vamos a ver qué va a ofrecer. El 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que si Jesucristo tuviese tenido vida todavía, no podría ser sacerdote, porque todavía la orden levítica era la que tenía que prevalecer. Esa era la que prevalecía, pero una vez Él muere y se levanta, ya no hace falta más que sacrificio. Y esto es interesante, ¿tú sabes por qué? Porque este libro se escribe años antes de la destrucción del templo. Después de saber, no se ha vuelto a hacer otro templo. Pero este libro toma mucho valor después de la destrucción del templo. Porque entonces este libro te dice, ya el templo no hace falta. No hace falta más sacrificio. Hay un verdadero templo. Porque ya el sacrificio se hizo y ese sumo sacerdote está intercediendo por nosotros en el verdadero templo. Este fue el templo que él prometió hacer después de la correcto. No
introduce directamente a la presencia de Este Dios. libro se escribió años antes de esa destrucción. Fíjense que cuánto valor tomó tiene este libro después de la destrucción. Cuando los judíos, cuando no veían nada, no tenían ciudad, no tenían templo ni nada. Le está explicando, ¿verdad? Mire, señores. Y esto es la misericordia de Dios, que apareció en este libro antes de eso. Eso es la misericordia del Señor, ¿sabes? Ahora, ¿qué dice? Los cuales, dice, fíjate que interesante el 5. Aunque, así que si este estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, las cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se la dictó a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, esa orden levítica, lo que hacía era que seguir instrucciones de lo alto. Pero ya tenemos un sumo sacerdote que está ante la presencia del Dios mismo. Ya no es figura, esa no es figura, no es sombra, o sea, es lo verdadero, lo real, lo auténtico. ¿Ok? Ahora, y el 6 es importante, porque el 6 es el que nos va a dar pie para la semana que viene, que vamos a hablar de un mejor pacto. Desde que él va poco a poco, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, un superior reposo, superior sumo sacerdote, y ahora va superior pacto, un pacto superior, ¿verdad? Entonces que la semana que viene vamos a empezar con este versículo, pero vamos a terminar con este versículo hoy, que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esas promesas, ¿cuáles son esas promesas? Las promesas que Dios le hizo a Abraham. En ti serán que benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple en ¿quién? En Jesucristo. Esas son las promesas, ¿verdad? Sobre mejores promesas. ¿Estamos? Pregunta. No se me quise ver, no le hacemos cráneo. Tiene que ser de padre. No tiene ni madre. La Biblia dijo que existió y existió y punto. No comentes nada. Existió. ¿Qué tiempo estuvo ahí? ¿Qué tiempo duró? No te están hablando. Se te ocurrió, está atrasado. Lo utiliza para ¿Cómo le va a dar los diezmos si no existe? ¿Cómo le va a dar los diezmos si no existe? Abraham le dio los diezmos y se lo